Si estás entrando a esto de las redes sociales y de crear contenido en nombre de tu empresa, has escuchado que mucha gente, muchos emprendedores, muchas marcas personales, pues están compartiendo sus conocimientos a través de un podcast y todavía no le ves la idea, no sabes cómo hacerlo, de repente sí quieres hacerlo, pero no entiendes muy bien cómo es la cosa. Pues quédate hasta el final de este episodio porque hoy te voy a mostrar cómo crear un podcast exitoso. Esto es Rock en Social Media. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media. Broda ansista del entorno digital, emprendedor, emprendedora, dueño, dueña de tu pequeño negocio, queriendo conquistar de estas plataformas que hasta el momento pues han resultado muy efectivas, que son las redes sociales, para llegarle a nuevos públicos con tus servicios, con tus productos, que no son más que la manifestación de tu propósito de vida. Entonces, bueno, las redes sociales se han convertido en unos bracitos que nos permiten alcanzar a más personas para poderlas ayudar desde lo que nosotros tenemos que ofrecerle al mundo. Hoy, pues como te lo acabo de mencionar, vamos a estar hablando de cómo crear un podcast exitoso, pero antes de eso, debo recordarte que el señor Gilberto Zazueta, tú no lo ves, tú no lo escuchas, pero está aquí. Es como una entidad que está a cargo de que este podcast llegue a ti, este episodio llegue a ti como debe ser. Yo soy Ariadne Valles, orgullosamente pues comparto este contenido, esta idea de Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll a través de diversas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. También estamos en YouTube, te invitamos a suscribirnos, Ariadne Rocks, se llama nuestro canal de YouTube y ya que mencioné Ariadne Rocks, ahí estás mirando nuestra página web. Tenemos también la cuenta en Instagram donde constantemente estamos compartiendo información de valor para ti. Lo que nosotros queremos es que esta comunidad de emprendedores hispanos, en este caso, pues sepan cómo aprovechar y sacarle provecho desde sus posibilidades a estas plataformas. También estamos compartiendo este episodio y estamos haciendo esta producción en colaboración con Creando Alianzas, un networking de mujeres empresarias que cada vez conquista más territorios y cada vez se hace más completa y son muchísimas las cosas que tienen para ofrecer a quienes participan y forman parte de esta red de mujeres empresarias creando alianzas. Así las vas a encontrar en todas partes, online y offline. Y ya que estoy hablando de online y offline y que estamos compartiendo este podcast por las diversas plataformas que les he mencionado, pues muchas personas aún, muchos emprendedores sobre todo, aún se preguntan, ok, pero ¿cómo engarza esto de podcast con las redes sociales, con mi negocio? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y te voy a decir que tiene mucho que ver, porque aunque los podcasts ya tienen rato, y ya lo vamos a ver, rato andando, creados, de hecho, aquí ya podemos ver que desde el 2004 se empezó, un ingeniero empezó con esta idea de meter en los RSS pues algunos comandos que permitieran compartir estos audios. Los podcasts son una serie de contenidos grabados en audio y transmitidos en línea. Y ya aquí tenemos una diferencia grandísima de lo que es un programa de radio, que me preguntan también mucho, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener un programa de radio y un podcast? El podcast se supone es grabado y además se transmite en línea. La palabra podcast, pues si la dividimos, podcast, POD significa personal on demand, o sea, vamos a decir que en demanda personal. Y cast viene del vocablo broadcast, transmisión. Su origen, como lo hemos encontrado en el internet y como te lo acabo de mencionar, pues data desde el año 2004.
Sin embargo, y aunque hay podcasts que tienen muchísimo tiempo recorriendo el Internet, hemos sentido como un resurgir del podcast ahora hermanado con lo que es el emprendimiento. Cada vez son más los expertos, los freelancers, las marcas personales e inclusive las marcas fantasía o las grandes corporaciones que están utilizando este podcast, esta figura, esta herramienta, pues para acercarse de una forma más directa a quienes pues estén escuchando. Y es que el podcast tú lo puedes escuchar mientras vas manejando, mientras estás en tu oficina haciendo algo, las diferentes plataformas, pues es on demand. Y además que bueno, queda allí colgadito y te permite a ti llegar a él y escucharlo o verlo, porque ahora una de las innovaciones ha sido la oportunidad pues de crear los blogs o de hacer los video podcasts que también se comparten a través de plataformas como la de YouTube, y sabemos que en Spotify también está permitiendo ya que en su plataforma no solamente se comparta el audio, sino el video. En un principio sí era muy de audio y esto, bueno, exquisito. Para mí que vengo de la radio, pues bueno, encontré allí la oportunidad de establecer hasta una relación más íntima con las personas que estaban compartiendo algo a través de sus podcasts. Uy, esto es fascinante. Recuerdo yo cuando estaba haciendo radio, mi compañera de programa en aquel entonces, estoy hablando como en el 2011, me dice, Milicen, me decía así Anita Luques, a quien mando saludos, me decía, Milicen, también tenemos que estar echándole un ojito, no solamente aquí en radio, sino al podcast, porque el podcast tiene una serie de atributos como la capacidad online y además de que sea este formato así como más íntimo, que no estás en un medio, que en un medio tú tienes que respetar los lineamientos y por supuesto los reglamentos. En un podcast, si se quiere, uno es más libre, ¿no? Y en esa flexibilidad pues te permiten y se acomodan muchas cosas, incluyendo nuestros negocios y nuestros emprendimientos. Te preguntarás, bueno, entonces, ¿podcast solo hay uno? No, hay varios tipos de podcasts y los tenemos podcasts de entretenimiento, hay podcasts ficcionados, de ficción, que si te gustaban las radionovelas en algún momento, si llegaste a escucharlas, pues se parece mucho a estas historias o estas series que uno de repente ve en su plataforma de streaming favorita, solamente que a través del audio, ¿no? También hay podcasts de educación o formación como este que tú estás viendo, como Rock and Social Media. Tenemos informativos o noticiosos, podcasts periodísticos o de investigación que también son valiosísimos y que me encanta a mí en lo personal, pues escuchar estas historias periodísticas de temas diversos donde, bueno, un investigador, un periodista, pues se lanza a hacer como un documental y a recoger allí sonidos, a recoger información y plasmarla en este formato de audio que es delicioso. Hay podcasts de autoayuda y crecimiento personal, hay podcasts de comedia, hay podcasts de entrevistas y que son más como unas conversaciones también, y hay podcasts de marketing y promoción. Y es allí donde específicamente entra esta herramienta para brindarte a ti, broda, sista, emprendedor, emprendedora, emprendedores, pues la oportunidad de lograr varios objetivos, de lograr varias cosillas que podemos nosotros encontrar, como posicionar tu marca, como poner en la conversación pues tu empresa, lo que tú haces, te permite también educar a tu audiencia en el caso de que estés compartiendo un producto o un servicio muy específico o que requiera pues conocimiento o desarrollar ciertas habilidades para poderse utilizar. O sea, son muchas, y de eso vamos a estar ahondando más adelante. Ahí vamos a decir, yo para efectos de comprenderlo en esta conversación, en este episodio, le puse formas de podcast, pero son, vamos a decir, como que herramientas o formatos que nosotros podemos utilizar para trabajar en los podcasts. O sea, no es solamente alguien hablando al micrófono.
Tú puedes tener también conversaciones con quien sea tu co-conductor, la otra persona. Y de hecho son muy ricos porque sobre todo se presentan como paneles donde 2 o 3 personas, hay un podcast que a mí me gusta mucho, son 3 actores, se llama Smartless, donde ellos entrevistan, pero en primera instancia ellos están como conversando y desarrollando sus puntos de vista sobre un tema. ¿Qué más tenemos allí? Efectos de sonido. Podemos usar las entrevistas con los expertos y esas entrevistas pueden ser en el momento en el que tú estás creando el podcast o traerte entonces sonidos pregrabados o imágenes en el caso de que estés utilizando el YouTube para compartir tu podcast también. Puedes hacerte los reportajes, historias, puedes utilizar las noticias y bueno, es muy importante tomar en cuenta, ya te dije los efectos de sonido, pero también la música de fondo o las cortinas. Me quedo ya en silencio para que percibas. Esto enriquece y acerca mucho, acerca mucho lo que estamos conversando contigo y también le agrega información y setea, por decirlo de alguna forma, un mood, le da tono y personalidad entonces a este episodio. Por eso, y esto viene mucho de la radio, en los podcasts por lo general poca cortinilla se utiliza, pero sí tenemos que crearle un intro. Y de eso vamos a estar conversando más adelante. Te hablaba hace ratito de las ventajas de compartir contenidos a través de esta maravilla que son los podcasts. Y este es un tema que para mí es apasionante, como te acabas de dar cuenta. ¿Qué ventajas? Bueno, facilita como el podcast se maneja vía digital, pues todo dispositivo digital pues va a tener acceso a este podcast. Su facilidad de consumo lo ha impulsado desde una aplicación o desde nuestra multiplataforma favorita como Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. Nosotros podemos hasta descargar nuestros episodios favoritos. Ya no implica una conexión, precisamente por esto que podemos descargarlo, una conexión permanente con Wi-Fi, por ejemplo, como sucedía en la radio, que siempre tenías que estar buscando la frecuencia para acceder a tu programa favorito. Y ya que estoy mencionando y comparando con la radio, pues la temporalidad también es un factor que ha jugado a favor para esta diseminación de los podcasts, pues no nos obliga a un horario específico, a diferencia de la radio, que si tú quieres escuchar tu programa, bueno, ya sabes que tu programa se transmite a una hora en específica, y si no estuviste en esta hora, a menos de que esa radio tenga, comparta también por alguna plataforma online, no vas a tener cómo regresar a ese contenido si no lo pudiste escuchar oportunamente. En cambio, los podcasts pues quedan colgados. Y además, bueno, y esa es una de las ventajas para las marcas que te voy a hablar, porque para ti como marca específicamente, esto del podcast representa pues una ventaja valiosísima. Lo estábamos conversando en programas anteriores e inclusive lo estaba conversando en una entrevista que me había hecho Sofía Mariscales en su podcast de Creando Alianza. El alcance global, o sea, cualquier persona donde quiera que esté, no importa que no lleguen las ondas hertzianas, si tiene internet puede acceder entonces, y así tienes gente que te escucha en diversas partes del mundo y que esté allí aprendiendo de lo que tú estás compartiendo, ¿no? Y eso es valiosísimo. Facilidad de consumo. Esa es una de las grandes ventajas. La promoción, por supuesto, de la marca. Y yo les mencioné al principio de que aquí estamos desde Ariani Rocks LLC y que nosotros pues apoyamos a los emprendedores de diversas maneras. También tú puedes allí, porque se trata de que estás generando una relación más íntima con tu cliente, tú puedes fidelizar a esos clientes. Tú puedes tener conversaciones fuera de este entorno más cercanas, más personales, más humanas, con quienes sean tus prospectos o tus clientes, y en función de esa relación, pues tú vas construyendo el contenido que vas compartiendo. Sirve
En el caso del video podcast, sirve pues para demostrar los productos o para compartir más información de cómo sacarle mayor provecho a esos productos o servicios que tú utilizas o que tú estás promocionando, que tú estás compartiendo con el mundo. Ayuda también en lo que es la generación de leads, es decir, a las personas que se comuniquen contigo buscando más información, esa persona interesada ya es un contacto al que tú puedes abordar para venderle directamente tu producto o tu servicio. Te ayuda, sobre todo aquellos que están en el área de los servicios, te ayuda a alcanzar reputación como experto en tu área. ¿Sí? Y eso ayuda muchísimo a generar la confianza. Imagínense ustedes un médico, por ejemplo, que tenga un podcast y esté hablando bueno, al escuchar toda su experiencia, los procedimientos, el conocimiento que tiene sobre un área, eso a nosotros nos genera allí una confianza y por supuesto al momento de necesitar un médico especialista, vamos a buscar a ese señor que estábamos escuchando que nos estaba dando una información muy específica. Lo mismo sucede en diversas ramas. Si tú sabes de tu negocio, pues aprovecha el podcast para compartir información que le pueda ser de valor a quienes están a tu alrededor y a quienes se puedan convertir en tus clientes y a la comunidad como tal. Eso a ti te va a dar prestigio, te va a generar allí una reputación y te va a hacer más apetitoso, apetecible ante aquellas personas que puedan necesitar de tus productos y servicios. ¿Qué más? Bueno, expansión de redes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, traes a un invitado a compartir su conocimiento, pues esas personas que tal vez estén siguiendo a tu invitado, pues te van a conocer a ti también, que es lo que sucede cuando nosotros trabajamos en colaboraciones en otras plataformas de redes sociales, ¿no? Se comparten las audiencias y esto haga que tu red de contacto se haga más grande. Te puede ayudar también a hacer investigación de mercado, por esto de que tienes una relación más cercana y de que tú en cada episodio, dependiendo de la plataforma que estés utilizando, tú puedes en los comentarios pues dejar enlaces para encuestas, puedes hacer las preguntas directamente, puedes hacer un episodio de podcast poniendo sobre la mente pues de quienes te están escuchando diversas opciones y que luego con la respuesta que tú recibas de eso, tú puedas tener allí un resultado de esa investigación de mercado. Te ayuda mucho con lo que es el servicio al cliente. Muchas empresas, pues, a través de sus diversas plataformas, a través de sus teléfonos, están recibiendo constantemente preguntas, inquietudes. Entonces, bueno, tener este espacio para compartir información te puede ayudar también a que le hagas el trabajo más fácil a tus clientes de consumir tus productos o servicios. Educación, educar al consumidor es importantísimo. Te ayuda a crear publicidad directa o indirecta, es decir, si alguien quiere patrocinar este podcast, pues bienvenido y de esa manera, pues ahí estamos generando también publicidad directa para otros emprendimientos. La flexibilidad creativa, y de eso estaba hablando hace ratito, o sea, de que no tienes que ceñirte a un tiempo específico, aunque sí hay unas fórmulas que dependiendo de lo que tú estás buscando, y es muy importante el objetivo, pues puedan funcionar mejor para ti. Y recordando también que nosotros como sociedad estamos cambiando nuestros hábitos, incluyendo los hábitos de consumo de información. Por eso ahora tenemos que ser así como que más cortitos, más parcos, más dinámicos, más directos al grano. Pero o sea, tienes allí la flexibilidad de que tal vez en un medio de comunicación tradicional no vayas a conseguir. Portafolio de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí vamos con el super contenido. ¿Se acuerdan que hicimos bueno, no tan recientemente, hace algún tiempito atrás tuvimos un episodio dedicado a la economía del contenido y cómo tú a través de piezas grandes, más construidas, más producidas como un podcast de contenido, tú puedes sacar allí, desmechar y sacar pequeñas piezas que vayas a distribuir entonces en tus redes sociales y bueno, ya ahí dice, chao Cheo, me olvidé yo de estar investigando, buscando cosas por fuera cuando yo puedo con esta producción que estoy haciendo generar
contenido valioso y que unifique pues lo que estoy haciendo para que mis audiencias, donde quiera que estén, puedan entonces tener este valor que les estoy agregando en diferentes formatos y diferentes maneras de presentarse, porque cada quien aprende y cada quien recibe desde lo que le gusta, ¿no? Entonces, pensando en todas esas opciones, nosotros podemos utilizar el podcast como la matriz de donde va a salir muchísimo entonces contenido desmechadito. Y por supuesto el costo-efectividad. Volvemos, medios tradicionales, pues como le llegan a una amplia gama de personas, pues sus costos son altos, muy elevados, y no todos tenemos ese presupuesto, pero esto de la publicidad y de creación de contenido a través del medio digital nos permite buscar específicamente a aquellas personas que realmente estén necesitando de nuestra ayuda. Y entonces, bueno, como estamos llegando a un segmento, y por eso es muy importante que tú sepas a qué segmento y a qué sector quieres ayudar para que puedas ser mucho más efectivo a la hora de escoger los canales por donde vas a compartir tu contenido. Y aquí estoy saltando otras cosas, pero bueno, y ustedes no lo puedo evitar. Muy bien, seguimos porque el tiempo nos está corriendo. ¿Qué se necesita? Ahora que ya sabes todas las ventajas que implica para ti, marca, para ti, dueño, dueña de tu pequeño negocio, emprendedor. ¿Qué se necesita para hacer un podcast? Bueno, en primera instancia, tener el objetivo claro. La claridad es fundamental a la hora de compartir información de nuestras marcas por las vías digitales. Es fundamental. Necesitas también equipos de audio y bueno, si quieres hacer tus video podcast, de video también. ¿Qué equipos de audio? Ahí encontramos los micrófonos. Si estás solamente quieres hacerlo en audio y quieres que tu audio sea de extrema calidad, utiliza tus audífonos, los softwares para editar los audios y por supuesto las plataformas de hosting o distribución que vayas a utilizar para distribuir tu podcast. Creando alianzas, por ejemplo, es tremenda plataforma de la que tú te puedes agarrar para compartir tu información, mujer empresaria que me estás escuchando o me estás mirando. Y además que te viene con todos los corotitos incluidos. Y digo corotitos muy al estilo venezolano, quiere decir que te viene ya con el ingeniero, que te viene ya con asesoría, que te viene ya pues con mucho apoyo en la parte de la producción. ¿Qué más se necesita? Bueno, ya te lo mencioné, las plataformas para la distribución, recurso humano. En un principio, bueno, sabemos, con las uñas producciones, de repente lo hacemos todas nosotras, pero en la medida en la que nosotros vamos creciendo y que nuestro contenido se va expandiendo también y que vamos generando necesidad, pues hacerlo nosotros de mayor calidad y buscar gente que nos esté ayudando con las pautas, gestionando a los entrevistados, trabajando con la producción, etc. Una estructura pues pregrabada, gráficos, una línea gráfica para promocionar y para lo que son las tapitas. O sea, cuando estamos hablando de digital necesitamos la ayuda del soporte gráfico para hacerlo visible también. Conocer muy bien a tu público meta, planificar los episodios y tener tu sistema de producción. Cuando tú planificas, entonces los episodios y cómo los quieres, qué es lo que tú quieres compartir, entonces allí ya tú sabes si tienes que invitar a personas, si tienes que buscarte entrevistados, si tienes que buscar alguna locación, si tienes que recoger algún sonido, si tienes que ponerte de acuerdo con otras personas entonces para la grabación, y de allí entonces, bueno, trabajar en función de tu tiempo para eso. Eso es lo que llamamos los sistemas de producción. Ahora, con todo esto es lo que necesitamos. Ahora le vamos a poner un orden, y yo sé que esto es justo lo que tú querías escuchar. Los pasos, y algo muy importante, porque esto es un podcast exitoso. Entonces, ¿qué es un podcast exitoso? Aquel que se alinea, o sea, que te ayuda a ti a conseguir tus objetivos. Entonces, es muy importante que tú tengas esos objetivos claritos como el agua, claritos, para que puedas poder hacer los ajustes que sean necesarios mientras se esté desarrollando tu podcast. Pasos para un podcast exitoso. Bueno, aquí te va. Paso número 1.
plantea los objetivos. Esto justo que te acabo de mencionar. ¿Qué puede ser un objetivo? Bueno, yo quiero con este podcast, yo quiero educar. ¿Qué puede ser con este otro objetivo? ¿O qué puede ser otro objetivo? Bueno, yo con este episodio quiero responder las preguntas que mis clientes me han estado haciendo con mucha frecuencia. ¿Qué puede ser un objetivo? Bueno, con este podcast yo quiero promocionar e incentivar a la venta por un lanzamiento que estoy haciendo. Y así te vas planteando muchos objetivos y tú le vas poniendo un objetivo a ese podcast. Un objetivo. Vas a elegir el tema, el concepto, vas a gestionar la periodicidad y otros detalles de producción. En el caso de lo que es pues la presencia o el empaque como tal de lo que es tu podcast en general. No estoy hablando de episodios por episodio. Vas a crear la identidad gráfica de tu podcast, eso ya te lo mencionamos, y vas a escribir pues la premisa, el guión, y vas a hacer un guión, por supuesto, para cada uno de los episodios. Prepara los detalles técnicos, lo que vayas a necesitar, tu buen micrófono, que estés en un sitio que te pueda, lo voy a decir en inglés, isolate the sound, que te ayude pues con el sonido. Es muy importante difundir y promocionar cada uno de nuestros episodios y medir los resultados para crear una estrategia entonces de posicionamiento de este podcast. Es muy importante que constantemente lo estés compartiendo y que estés pidiendo el feedback. ¿Queda claro entonces cómo vamos a crear nuestro podcast? Vamos a plantear los objetivos de nuestro podcast. Vamos a elegir el tema y el concepto, o sea, el concepto, la manera, el estilo que le vamos a imprimir entonces a esta herramienta de comunicación. Vas a gestionar la periodicidad de acuerdo a tus posibilidades, si se te hace fácil todos los días, si se te hace fácil 3 veces a la semana, una vez a la semana, como es este caso, una vez cada 2 semanas o una vez al mes. Bueno, eso tienes que contemplarlo allí. Yo te insto y te invito a que hagas un documento, empieza a escribir los guiones, haz uno muy genérico y luego entonces le vas poniendo como más detallitos, prepara los detalles técnicos, difúndele, a promoción y mide los resultados constantemente. Es muy importante. ¿Qué otras recomendaciones puedo darte yo desde mi experiencia, tanto en radio, traspolándola a esta versión online de la comunicación, y también desde mi experiencia acompañando a otras personas a crear sus contenidos rápidamente porque el tiempo nos está volando? Bueno, manténlo simple. Hay una máxima en publicidad: la idea sencilla es la que mejor penetra. Es decir, no te busques términos rebuscados, ten en cuenta que le estás hablando a una audiencia, tal vez sea una audiencia especializada en un tema, tal vez no. Entonces tú quieres que tu mensaje se entienda, si no, no tiene sentido esto de estarse comunicando. Así que no te pongas tampoco a estar inventando muchas cosas, porque eso le agrega dificultad. En un principio tú quieres hacerlo fácil y simple mientras empieza ese sistema, esa ruedita. Cuando ya esté rodando, entonces ya tú le vas agregando. Esta es una recomendación personal que yo te estoy haciendo. Cuando ya estés más confiada o confiado haciendo tu podcast, entonces le vas agregando más elementos que para mí representarían pues más grados de dificultad a medida que vayas dominando. ¿Qué más? Crea tu identidad propia, pone un sello característico a tu forma de conducirte y de hablar, marca tu estilo, utiliza frases, un saludo que siempre te identifique. Esto de brodas ansistas del entorno digital, te doy la bienvenida, y de que mi despedida siempre, que el rock and roll te acompañe siempre, esos son partes de mi estilo como comunicadora. Algo muy importante: si vas a tener invitados, contáctalos con tiempo, de antelación. Respeta mucho y valora el tiempo y la disposición que tiene otro profesional, otra persona, de apoyarte. Busca invitados que le sumen valor a tu audiencia, que estén alineados a tus valores, que se parezcan a ti y que te ayuden entonces a cumplir y acercarte a esos objetivos que estás buscando. Cuando hagas entrevistas,
atención, cuando hagas entrevistas, escucha con atención al invitado. Y escúchalo porque a veces nosotros tenemos las preguntas en nuestra mente que le queremos hacer y de repente el invitado no las hizo, pero como estamos tan aquí metidos de que yo tengo esta lista de 10 preguntas, entonces le vuelvo a hacer una pregunta que ya el invitado me había respondido. Es muy importante que dejemos hablar en primera instancia al invitado y que le escuchemos con atención para que podamos sacarle el mayor provecho a esa conversación. Y de hecho ya esto lo hemos conversado en otros episodios. Promociona cada episodio en lo que puedas, busca apoyo técnico, ya te dije, empezamos, haciéndolo todo nosotros con las uñas producciones, pero en lo que puedas, de verdad, te ayuda mucho. Busca apoyo técnico para liberarte de tareas engorrosas para ti y tú nada más concentrarte en aquel mensaje lindo y hermoso que tú tengas para compartir con las personas a las que quieres ayudar. ¿Qué más? Valida siempre con tu audiencia que le estés aportando valor. Pregunta constantemente. Prepárate para tus episodios y con prepárate estoy incluyendo todo, o sea, desde que duermas bien, desde que calientes la voz y de hecho de técnicas vocales vamos a estar hablando en un próximo episodio de Rock and Social Media. Desde que tengas en cuenta si te tienes que trasladar, tienes que ir a un estudio, pues que tengas en cuenta el tiempo que te va a llevar trasladarte, o sea, preparar, que te empapes en el tema del que vas a estar conversando, que sepas de lo que vas a estar diciendo, que ya hayas tomado pues la previsión de crear la tapa con la que vas a cerrar el podcast en el caso de que lo estés grabando tú mismo, etcétera, o de que lo estés compartiendo en ese momento. Prepararse. Y algo muy importante, en caso de emergencia, recuerde siempre el objetivo. Si sientes que te estás perdiendo o que dentro de la conversación, ya va, ¿qué estamos haciendo aquí? Recuerda siempre el objetivo que cada uno de estos podcasts o de estos episodios vaya a tener para ti. De esta manera cerramos este episodio esperando te haya ofrecido mucho valor, te haya dado claridad. Igual yo sigo a tu orden y a tu disposición. Me puedes contactar, bien sea por el privado o dejándome un mensajito en cualquiera de las plataformas que estés mirando o escuchando esto. Te digo un dato, soy más activa en Instagram, me puedes seguir @arianirocks y por allí me envías un privado y yo con mucho gusto pues te doy la información que tú necesites y además recuerda que también está el correo electrónico info@arianirocks.com. arianirocks.com es mi página web para que sepas un poquito de lo que hacemos en la empresa y nos despedimos recordándote que el señor Gilberto Zazueta está en la producción y dirección de este espacio. Yo soy Ariadne Valles, compartimos a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, estamos en YouTube también, o sea, hay muchas de las maneras por donde nos puedes encontrar y también a través de todas las plataformas de Creando Alianza. Me despido esperando entonces escuchar tu podcast. Que el rock and roll te acompañe siempre. Yeah. Porque no es solo publicar en redes, se trata de hacerlo con actitud y personalidad. Esto es Rock and Social Media.